Muy bien, vamos a la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 18, Hechos 18, 24. Nosotros en esta mañana vamos a leer como una especie de paréntesis que hace Lucas, que nos viene hablando de Pablo y de su viaje misionero. Y nosotros el domingo anterior, no, sino el anterior, vimos cómo Pablo llegaba a la ciudad de Éfeso, dejaba en ese lugar a Priscila y Aquila, y él les decía, no me puedo quedar, me tengo que ir. Y seguía viaje hacia Jerusalén, hasta Cesarea, y Lucas nos dejaba saber que Pablo llegaba a Cesarea, visitaba la iglesia en Jerusalén, volvía a Antioquía de Siria, a su iglesia, la iglesia que lo había encomendado, y comenzaba ya su tercer viaje misionero por las zonas de Frigia, de Galacia, en el norte. Pero acá Lucas nos va a hacer un paréntesis para hablarnos de otra persona, que es Apolos. Seguramente ustedes se acuerdan de él, ¿verdad? ¿De Apolos? ¿En qué otro libro aparece nombrado? En la carta de Pablo a los Corintios. ¿Sí? Nosotros acá vamos a ver los comienzos de Apolos, no vamos a saber demasiado más de él, sino que va a aparecer nombrado en la carta de Pablo a los Corintios, porque vamos a ver en el pasaje de hoy que Apolo se propone viajar a Corinto y lo logra efectivamente. Y bueno, entonces este pasaje es como una especie de paréntesis en la historia que nos viene contando Lucas y que tiene que ver con Pablo. Vamos a leer la palabra. Dice, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. El pasaje de hoy hace foco en esta persona, en Apolos. Si usted después lo lee con cuidado, lo primero que a mí me llama la atención en este pasaje es cómo Lucas llena a Apolo de elogios. Habla muy bien de Apolos. ¿Es perfecto Apolos? No. Bueno, hay algo ahí que señalar. Y hay quienes van a señalárselo. Pero pensando un poco en lo que el pasaje implica para nosotros, yo creo que este pasaje nos habla de cómo es el corazón de un creyente en su servicio a Dios. Si yo tuviera que ponerle un título a este sermón, sería ese: un corazón de siervo. La palabra siervo es una palabra muy importante en la Biblia. Es la palabra griega doulos, que puede ser traducida como siervo o como esclavo. ¿Sí? Nosotros cuando pensamos en términos de esclavitud,
siempre la pensamos en términos negativos. Por ahí de ver tanta película, un esclavo era para su amo como un objeto. ¿Sí? El amo lo vendía. Así. Y ser esclavo de alguien, ser un siervo de alguien, ser un dulos de alguien, era una tortura. ¿Sí? Era algo malo, porque vos estabas librado a la voluntad del otro. El otro podía hacer con vos lo que quisiera. Ahora la perspectiva cambia cuando nosotros somos siervos, propiedad, y estamos sometidos y entregados a la voluntad de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Entonces no es lo mismo ser un siervo de cualquier otra cosa que ser un siervo del Señor. Nosotros vamos a ver acá en Apolos a un siervo del Señor y cómo es su corazón. Y vamos a ver 3 características o 3 facetas distintas de cómo es el corazón de un siervo. Bueno, vamos a empezar a escudriñar el pasaje. Dice el pasaje que tenemos hoy. Vamos al verso 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Por qué usa la palabra entonces, Lucas? Porque nosotros en el pasaje anterior que leímos vimos a Pablo que tomaba un barco. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde quería ir él? A Siria. Quería volver a su iglesia. Pero él hace una escala. En realidad hace 3 escalas Pablo en ese viaje. La primera es Éfeso. Mientras él se baja del barco en Éfeso y tiene que esperar un nuevo barco para llegar hasta Jerusalén, ¿qué hace Pablo? Predica. ¿Qué otra cosa va a hacer sino anunciar al Señor? Y él va a la sinagoga y habla con los judíos, y al revés de lo que ha pasado en muchos otros lados, los judíos quieren escuchar lo que Pablo tiene para decir. Y le dicen, quédate con nosotros, queremos escucharte, queremos aprender eso que vos tenés para enseñar. Y Pablo les dice, discúlpenme, pero no puedo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén. Si Dios quiere, voy a volver. Bueno, Pablo se va. ¿Va a volver Pablo? Sí. El siguiente pasaje, el pasaje del domingo que viene, es eso. Pablo volviendo a Éfeso. ¿Sí? Estaba en el corazón de Pablo, estaba volver a Éfeso, pero él sabía que dependía del Señor. Ahora, mientras Pablo está viajando y todavía no ha llegado a Éfeso, llega a Éfeso este hombre que se llama Apolos. ¿Sí? O sea, por ahora ni Pablo ni Apolos se conocen. Ellos no se conocen. ¿Se van a conocer después? Sí se van a conocer. Apolos va a servir junto a Pablo. Va a aprender de Pablo. Muy bien. Entonces Apolos llega a Éfeso y tenemos que mirar nosotros ciertas características de este hombre que llega a este lugar. De este hermano, que es un siervo del Señor. Miren ustedes lo que nos dice Lucas sobre él. Lo primero que nos dice es que era un judío. Eso es un detalle importante. Apolos era un judío. Apolos es en realidad como una especie de sobrenombre, de forma cortita. ¿Sí? Así como nosotros a Paloma le decimos Palo, bueno, el nombre de Apolos era Apolonio. Apolonio. Pero a él le decían Apolos. ¿Sí? Que es un nombre griego y es un detalle interesante. Él era judío. ¿Qué significa que sea judío? Que había sido circuncidado, que creía en el Dios de Israel. No es un griego que no tenía ni idea de nada. Es un judío. Pero nos dice Lucas que era natural de qué ciudad. Mire el pasaje. Usted vaya mirando esos detallecitos. ¿De dónde era natural Apolos? De Alejandría. Alejandría es una ciudad que fundó Alejandro en Egipto. En lo que hoy es Egipto. Estaba lejos de Apolos de su casa. Alejandría, ¿era una ciudad judía? No, era una ciudad griega. Era una ciudad griega. Por eso Apolos tiene este nombre, un nombre griego. Los judíos que vivían fuera de Israel eran judíos que estaban muy influidos por la cultura griega. Y entonces Apolos había nacido ahí en esa ciudad. Es interesante saber algunas cosas.
Dos detalles les voy a dar sobre esta ciudad de Alejandría. La primera es que en Alejandría estaba la biblioteca más famosa de la historia y del mundo. La famosa Biblioteca de Alejandría. Era la biblioteca más grande y más importante del mundo antiguo. Hay una leyenda que dice que se quemó, se prendió fuego. En realidad no se quemó. Alejandría fue perdiendo su brillo, digamos, y bueno, fue perdiendo importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una biblioteca grande. Que era un centro cultural muy importante. Alejandría era una ciudad muy importante donde el conocimiento era muy importante. Si nosotros tuviéramos que pensar en nuestro país, en la Argentina, ¿cuáles son ciudades que están fuertemente identificadas con el estudio, el conocimiento, etcétera? Yo pienso, por ejemplo, una es Córdoba, conocida como la docta. La docta significa eso, donde se forman doctores, donde hay mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí hay una universidad muy importante, la Universidad de Córdoba, que fue una de las primeras de Latinoamérica. ¿En qué otra ciudad piensan ustedes? La Plata. La Plata es una ciudad donde hay una universidad, donde hay muchos científicos, muchos estudiantes. ¿Sí? Bueno, Alejandría era eso. Aquel que quería aprender, que quería conocer, que quería formarse, uno de los mejores lugares para ir era Alejandría. Los judíos de Alejandría también eran personas muy leídas y muy formadas. Es más, nosotros hemos hablado acá alguna vez de una traducción de la Biblia al griego, del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Hubo 70 personas que durante 70 días, no sabemos si es así, 70, pero bueno, se le llama, a la traducción de la Biblia se llama la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Fue la primera Biblia en ser traducida del hebreo al griego. ¿Sí? ¿Dónde se tradujo? Adivinen. En Alejandría. ¿Por qué? Porque Alejandría era un centro de conocimiento, de estudio. Así que cuando nosotros decimos que Apolos era de Alejandría, estamos diciendo que era un hombre muy conocedor, muy inteligente, muy preparado, muy leído. ¿Será así? Claro, sí, si Lucas lo dice. Miren cómo era Apolos, natural de Alejandría. Varón elocuente, dice. ¿Qué significa esa palabra elocuente? La palabra ahí que se usa es logios, de logos. Es alguien que tiene facilidad de palabra. Hay gente que tiene facilidad de palabra. A veces uno sabe algo, pero le cuesta explicarlo. ¿Qué no tiene uno? Facilidad de palabra. A veces hay personas que tienen facilidad de palabra, que tienen esa capacidad de hacer que el otro entienda, de que al otro el concepto le quede claro. Bueno, Apolos era un tipo así. No, la palabra logios acá, elocuente, no significa charlatán. No era que era un tipo que hablaba y sin sentido. No, él sabía de lo que hablaba. Lo que él decía era claro, pero también era profundo, tenía sentido, tenía peso. Lucas nos dice entonces que él era de Alejandría, que era un varón elocuente y que era poderoso en las escrituras. La palabra poderoso es dinatos, fuerte, capaz, que tenía autoridad, que era versado, que él hacía posible eso. ¿Qué significará que fuera poderoso en las escrituras? Piense usted, que sabía mucho de la palabra de Dios. O sea, él sabía hablar, pero lo que él hablaba no era solamente palabra humana. Nosotros vimos a los filósofos en griego en Atenas que hablaban de un montón de cosas y no tenía mucho sentido lo que ellos decían. Esos eran charlatanes. Ahora, Apolos es un hombre que es poderoso en las escrituras. La palabra poderoso se usa, por ejemplo, dinatos. Estoy bien. Gracias. En Romanos 15, Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra fuertes ahí es
Dínatos. De ahí viene dinámico, de ahí viene dinamita, dunamis, viene de ahí. Fuerte en las escrituras. Mire, Santiago también usa la misma palabra, dice, todos ofendemos muchas veces y algunos no ofenden palabra. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esa palabra capaz es la misma, dínatos. ¿Se entiende? Alguien que es poderoso, que es fuerte, que tiene la capacidad. ¿De dónde le viene esa capacidad? Obviamente, de lo que dice ahí Lucas, de las Escrituras. Así que Apolos no es solo un hombre que sabe hablar, sino que también es un hombre que ha sido instruido en las Escrituras. Tiene el conocimiento de ellas que es necesario para usarlas con precisión. Sigue diciendo Lucas, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. La palabra ahí, instruido, es catequeo, formado, educado. Lucas nos dice acá que él ha sido instruido en el conocimiento del Señor, es decir, que él tenía un conocimiento de Jesucristo, había escuchado hablar de Jesucristo como el Mesías. Ahora vamos a ver que el conocimiento que tenía Apolos era cierto, era adecuado, pero insuficiente. Había cosas que él no sabía. Si él estaba en Alejandría, lo más probable es que cuando Juan el Bautista predicó en Judea, o que cuando Pedro predicó el primer sermón en Pentecostés, allá en los primeros capítulos de Hechos, muchos que se convirtieron y vinieron a Alejandría formaron una comunidad cristiana y empezaron a transmitir las enseñanzas acerca de Jesús. Ahora, Apolos no tenía todo el conocimiento del Evangelio completo. Ahora lo vamos a ver. Había cosas que él no sabía. Sabía mucho, él era judío, estaba muy bien formado en eso, y había llegado a saber que el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre un Mesías, un Redentor, había sido cumplido por el Señor en la persona de Jesucristo. Él había aprendido acerca de Jesús en Alejandría. No sabemos si él era un misionero. Lo más probable es que también él fuera un comerciante, alguien que él viajaba por necesidad. ¿Sí? Él tenía que ir a una ciudad, a otra, por su ocupación. Ahora, ¿qué hacía él cada vez que iba a un lugar? Compartía lo que él había aprendido. Hago un paréntesis acá. Esto no era algo típico del judaísmo. El judío no predicaba demasiado a los demás. Porque él era judío y los otros no eran judíos. Listo, ya está. El mundo se dividía en esas dos clases de personas. Judío, gentil. Si un gentil llegaba a conocer algo, era porque había tenido contacto o algo y decía, pucha, che, me interesa. ¿Me explicás? Bueno, dale, sí, le decía el judío. Era abierto, pero no era alguien que fuera a compartir a Cristo con los demás. Ahora, en la esencia del Evangelio sí está eso. No puede haber alguien que diga creer en Jesús que no esté dispuesto a compartir a ese Jesús. Entonces Apolos ahora, a ese Jesús que él ha conocido, lo va a querer compartir con los demás. Y fíjense lo que dice después de haber sido instruido en el Señor. Siendo de espíritu fervoroso. La palabra ahí fervoroso es ardiente, tenía mucho celo, era alguien con mucho entusiasmo. ¿Sí? Ustedes imagínense que Apolo fue a la sinagoga de Éfeso y se presentó y enseguida pidió permiso. Che, yo quiero hablar, yo quiero compartir algo. En las reuniones de las sinagogas, cuando un judío viajaba, el sábado buscaba un lugar donde congregarse, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y muchas veces se permitía que esos visitantes compartieran algo. Las reuniones eran más informales, duraban más tiempo, y alguien podía... Nosotros vimos muchas veces que Pablo llegaba a una sinagoga y lo invitaban a hablar. Bueno, Apolos era tan fervoroso, tan celoso, que ni esperaba la invitación, él solo iba. Llegaba y lo primero que hacía, hola, ¿qué tal? Miren, yo soy Apolos, vengo de Alejandría, soy creyente, soy un judío. ¿Puedo compartir algo? Él pedía, él era celoso, ferviente, ardoroso. Y dice, y enseñaba diligentemente
lo concerniente al Señor. La palabra diligentemente acá es akribos, que dice con exactitud, con precisión, con sumo cuidado. Así que nosotros hasta acá lo que vemos es a un Apolos. Piensen ustedes, ¿qué yo puedo pensar, que yo puedo aprender de Apolos para mí? ¿Cómo era ese Apolos y yo puedo aprender de él? Era un varón elocuente, ¿sí? Hablaba bien, explicaba, poderoso en las Escrituras, sabía mucho de la Biblia, conocía la Biblia. Lo que él hablaba no era lo suyo, sino lo que era conforme a la palabra de Dios. Paréntesis. También, si nosotros vamos a compartir algo con alguien, ¿de qué tenemos que hablar? De lo que la palabra de Dios dice. No, nosotros perdemos el tiempo si queremos convencer a alguien para que piense igual que nosotros con argumentos humanos. Los argumentos humanos pueden convencer la mente, pero el objetivo del Evangelio no es convencer la mente, es transformar el corazón. Y la única que tiene el poder de transformar el corazón es la palabra de Dios. Algunos pueden dedicar más tiempo al estudio de las Escrituras. Algunos tienen mayor facilidad para el estudio de las Escrituras. Pero aprender de la palabra de Dios es una responsabilidad que todos los creyentes tenemos. Crecer en el conocimiento de Dios por medio del conocimiento de las Escrituras. También era un hombre que había aprendido. Nosotros, piense usted cuántos años hace que va a la iglesia. Bueno, de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno ha estado expuesto a la palabra, uno tiene que haber aprendido. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para aprender, y es un proceso aprender, como la escuela, de primero a segundo a tercero. Uno va aprendiendo y al principio aprende cosas básicas, pero después va aprendiendo cosas más elevadas y uno tiene que ir aprendiendo. Y eso mismo que uno aprende, lo comparte. Finalmente, en el final del verso 25, hay una observación que hace Lucas. Y esa observación es importante. Aunque, y ahí está la observación, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Qué enseñó Juan? ¿Qué predicaba Juan? Arrepentimiento. Juan predicaba que los hombres necesitaban arrepentirse, porque los hombres de su época y de todas las épocas en realidad se habían alejado de Dios, le habían dado la espalda a Dios. El mismo pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Por eso Juan aparece con un fuerte llamado al arrepentimiento. Y la señal para que de que las personas que escuchaban ese llamado y obedecían a ese llamado se arrepentían verdaderamente era que se bautizaban. ¿Sí? Los recuerdo brevemente. Los judíos, cuando yo hice una observación de que los judíos no predicaban, pero igualmente mucha gente no judía conocía la fe de Israel, conocía la Biblia, creía en el Dios de la Biblia y se convertían al judaísmo. ¿Cuál era un paso necesario, según la tradición, para que esas personas se hicieran judías? El bautismo, bautizarse. Los gentiles se bautizaban, los paganos se bautizaban como una señal de... Entonces, cuando Juan le dice a los judíos, ustedes se tienen que bautizar, los judíos reaccionan mal, porque él les está diciendo, porque ustedes no son hijos de Dios realmente. Ahora, ese era el bautismo de Juan, un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario y es el primer paso para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Saber que hay pecado en nosotros y saber que estamos en falta y arrepentirnos. Ahora, ¿alcanza con que nosotros nos arrepintamos? Piense, usted no responda, no haga así o así, porque usted piense, ¿alcanza? Cualquier persona en el mundo se da cuenta de que ha pecado y le pide perdón a Dios. Dice, ay,
No pide perdón todavía, se arrepiente nada más. ¿Alcanza para que Dios lo perdone? Y no. Porque ¿de dónde viene el perdón? El arrepentimiento está incompleto sin la obra de Cristo. ¿Qué le faltaba a Apolos? Entender eso. La cruz siempre tiene dos caras. La cruz tiene arrepentimiento y tiene perdón y misericordia. ¿Se entiende? Yo puedo darme cuenta de que soy un pecador y decir, ay, Dios me va a castigar por mi pecado. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Dios es santo, no puede dejar ningún pecado sin castigo. Ay, me arrepiento de mi pecado. Hay una clase de arrepentimiento, del cual habla Pablo, que es el arrepentimiento que produce tristeza, pero no produce vida. Cuando Pablo hablando con los Corintios, precisamente. Muchas personas se dan cuenta de que han hecho mal y se arrepienten. ¿Por qué se arrepienten? Porque se dan cuenta de que lo malo que hicieron va a tener consecuencias. Justamente esta semana yo leía un librito que hablaba de esos dos tipos de arrepentimiento. Uno que no es genuino. Es un arrepentimiento que el ladrón que lo encontraron, que robó un banco y lo manotearon y lo metieron preso. ¿Está arrepentido? Sí está arrepentido. ¿De qué? De haberse dejado agarrar. Y porque ahora se va a comer unos años en la cárcel. ¿Cambió su forma de ser? No, porque si él sale de la cárcel y piensa que no va a cometer el error que cometió, que permitió que lo agarraran la primera vez, lo va a volver a hacer. Ahora hay una clase de arrepentimiento, que es el arrepentimiento que tiene que ver con el Señor Jesús, que es el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer esas dos cosas en nosotros. Primero, nos va a dejar entender cuán separados nosotros estamos de Dios, cuán profundamente hundidos estamos en el pecado. ¿Para qué? Para que entonces nosotros entendamos y miremos quién es Jesús y encontremos en él perdón. Siempre el Evangelio tiene que tener estas dos caras. En primer lugar, Dios te permite conocer tu necesidad para después mostrarte que esa necesidad está satisfecha en Cristo. ¿Por qué? La otra opción o la otra respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser? Yo me doy cuenta que soy un pecador, me arrepiento de mi pecado, ¿y qué hago? Trato de dejar yo de pecar. Me doy cuenta de que mi forma de vivir no es una forma agradable a Dios y entonces trato de cambiarla. Así Dios me perdona. ¿Es correcto eso? Y no. Porque la única forma en la que nosotros podemos llegar a recibir el perdón de Dios es cuando dejamos nosotros de confiar en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad. Así que lo que Apolos sabía, que él solo conocía el bautismo que Juan había predicado, que era un bautismo de arrepentimiento, era insuficiente. Fíjense que después, en los versículos que siguen inmediatamente, vamos a encontrar otras personas que también tenían el conocimiento de la enseñanza de Juan el Bautista, pero no el conocimiento de Cristo. No sabían ellos que el Mesías debía sufrir, ser crucificado y resucitar para que se pudiera cumplir la promesa divina del reino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lleguemos a conocer a Dios, que lleguemos a ser hechos hijos de Dios, no depende de nada que nosotros podamos hacer finalmente. Llegar a ser un hijo de Dios tiene que ver con lo que Jesús hizo, con lo que Dios hizo a través de Cristo. Entonces,
mi arrepentimiento, si es genuino, me va a llevar a ya no poner mi confianza en mí mismo. Hoy Dios se agrada de mí porque yo oré tantas veces, o leí tantos capítulos de la Biblia, o no hice esto que ayer había hecho. ¿Es bueno querer hacer esas cosas? Sí, claro. Pero el tema es la motivación. Si yo las hago para que Dios me perdone a mí, estoy luchando yo con mis propias fuerzas. Ahora, si yo las hago porque Dios me perdonó a mí, porque Dios me salvó, porque Dios me alcanzó, yo respondo así. Apolos era un hombre con la capacidad de transmitir y de enseñar. Era un hombre con conocimiento de las Escrituras y con un espíritu fervoroso. Estas virtudes son necesarias en todos nosotros. Nosotros deberíamos procurar crecer en desarrollar los dones que Dios nos ha dado, crecer en el conocimiento de las Escrituras y crecer en el compromiso por compartir nuestra fe. El primer punto de nuestro sermón es este. Un corazón de siervo es un corazón que pone todo lo que es a disposición de Dios. Apolos era un hombre lleno de virtudes, pero él sabía que finalmente todas esas virtudes le habían sido otorgadas por Dios y él las había puesto al servicio de Dios. Un siervo de Dios está completamente dispuesto con todo lo que le es para Dios. Eso es lo primero que nosotros vemos en este pasaje. Yo lo había escrito así: un corazón de siervo busca agradar a Dios, busca crecer en el conocimiento de su palabra y pone sus dones y sus capacidades al servicio del Señor. Porque un siervo de Dios es eso, un siervo. Mientras yo leía todo este pasaje, no es una palabra que aparezca en el pasaje, pero todo el tiempo me venía este concepto. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos del Señor. Avancemos. Segundo punto de este pasaje. Un siervo del Señor o un corazón de siervo es indudablemente un corazón humilde y enseñable. Miren lo que dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Bueno, esta primera parte del versículo 26 la podríamos sumar a lo anterior. Es otra virtud de Apolo. Dice que hablaba con denuedo. ¿Qué significa con denuedo? Sin miedo a los hombres. Se esforzaba, con valentía. Indudablemente, ir a un lugar, a una sinagoga judía y decirle a los judíos que necesitaban arrepentirse y creer en Jesucristo, no era algo que la gente fuera a recibir bien. Hoy en día, la gente quiere creer que ellos están bien con Dios. Todos nos gustaría creer que estamos bien, que al final nosotros no somos tan malos. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros tenemos que reconocernos como pecadores y que nos tenemos que arrepentir. Esto lo predicaba Apolos, sabiendo que podía generar rechazo en los demás. Y sin embargo él lo predicaba. Eso significa que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero, y esa palabra es importante, cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Esas dos personas que habían viajado desde Corinto a Éfeso, que iban a la sinagoga pero que eran cristianos, que eran originariamente de Roma, le oyen hablar. ¿Y de qué se dan cuenta? De que Apolo tenía mucho conocimiento, de que tenía un conocimiento rudimentario de Cristo, pero no conocía plenamente quién era Jesús y la obra de Jesús. ¿Qué hacen ellos entonces? Se levantan en medio de la sinagoga y lo cortan y le dicen: para, dejá de hablar porque estás hablando pavada. No, mentira, no hacen eso. ¿Qué dice? Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Es decir, dejaron que Apolos hablara, terminó la reunión, se acercaron, le dijeron: nosotros también somos cristianos. ¿No querés venir mañana a cenar a casa? Dale, dijo Apolo. Y Apolo fue y se reunió con ellos. No sabemos si fue a cenar a la casa, pero se juntó
con Priscila y Aquila. Y dice que ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Por qué yo digo que aquí nosotros vemos que el corazón de un siervo es un corazón humilde y enseñable? ¿Qué quieren Priscila y Aquila? Que Apolos conozca más a Jesús. No quieren que los otros sepan que ellos saben más, que los otros sepan que están mejor preparados, que tienen mejor doctrina, que tienen una confesión mejor. No quieren eso. ¿Qué quieren? Que el otro conozca más a Jesús. Apolos, ¿es humilde? Claro, los escucha. Porque un siervo de Dios siempre está dispuesto a escuchar. Siempre. ¿Es fácil escuchar? Las críticas de los demás. Cuando alguien te dice, te señala un error tuyo, ¿es fácil? No es fácil. ¿Qué hay que hacer para eso? Y tragarse el orgullo. Porque de nuestro orgullo nosotros sabemos más. Imagínense Apolo. Él viene de Alejandría, se leyó todos los libros, sabe un montón, es muy inteligente, habla con mucha facilidad. Y vienen estas dos personas y le hablan de que por ahí tiene algunas cositas flojas. ¿Y él qué dice? ¿Pero qué saben, No, él escucha, baja el copete, como decimos nosotros, y con humildad escucha, porque también lo que hay en su corazón no es que todo el mundo crea que él sabe mucho, o que todo el mundo se quede sorprendido por su elocuencia o por su diligencia. ¿Qué quiere él? Lo mismo que quieren Priscila y Aquila, que los que lo escuchan a él conozcan más a Jesús. Y él mismo también quiere conocer más a Jesús. Con respecto a la actitud de Priscila y Aquila, a mí me llamó mucho la atención, es muy interesante esto. Lo podemos comparar con lo que el Señor Jesús enseñó en el Mateo, cuando Él habló acerca de cómo nosotros actuamos cuando alguien peca contra nosotros. ¿Qué hacemos? ¿A quién le decimos primero? A la persona que pecó contra nosotros. Lo primero que yo tengo que hacer, si le tengo que decir algo a alguien, no está hablando acá de que Apolos pecó, pero si yo tengo que hablar con alguien, ¿con quién tengo que hablar? Con ese alguien. Y con nadie más, con ese alguien. Primero tengo que resolver las cosas con ese alguien. Tengo que señalarle algo a alguien, tengo que preguntarle algo a alguien. Voy y hablo con ese alguien. Sencillamente. ¿Se solucionó? Perfecto. Gracias al Señor, que el Señor obró entre nosotros. Nos pudimos entender. No está hablando, el pasaje no habla de acá de que Apolos pecó contra Priscila y Aquila, pero es el mismo principio. Y Priscila y Aquila hablan con él solos. Hay un dicho, no es de la Biblia, es un dicho, dice: elogia en público, corrige en privado. Si yo tengo que hablar bien de alguien, lo puedo hacer públicamente. Si yo tengo que corregir a alguien, ¿cómo lo tengo que hacer? En privado. Yo tengo que hablar con la persona con la que tengo que hablar. Eso es humildad y querer hacer las cosas por las motivaciones correctas, por amor. Pero volvamos a enfocarnos en Apolo. ¿Qué hace Apolo? Escucha. Tiene un corazón humilde, tiene un corazón enseñable. Algo que a mí me costó aprender, porque no es fácil, es que uno tiene que estar siempre dispuesto a escuchar. Siempre uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Si acá yo predico este sermón y tiene alguien que corregirme algo, ¿no? La tendencia natural mía puede llegar a ser a que si viene un pastor reconocido y me corrige, yo voy a estar más dispuesto a escuchar. Si viene alguien que yo considero que no sabe tanto, ¿voy a estar tan dispuesto? Y quizá no, pero un corazón humilde va a escuchar igual. Y si viene alguien que yo sé que viene con mala intención y lo único que le interesa es criticarme y hacerme sentir mal, ¿lo voy a escuchar? Un corazón humilde va a escuchar igual. Incluso cuando
el otro, vos te das cuenta, vos sabés, y tenés que considerarlo, que el otro no, por ahí está enojado, te va a decir algo. Pero si uno entiende que es el Señor el que puede estar hablándole y decir, a ver, Señor, puede que haya algo de razón en lo que el otro dice, aunque el otro no venga con la mejor intención, puede. Esa es una virtud que a mí no me gusta escuchar muchas veces, es la verdad. Entonces yo trato de cultivar en mi vida, escuchar lo que el otro me dice, escuchar, y no descartarlo enseguida porque, sí es aquel. Apolos no tenía ninguna razón para rechazar lo que Priscila y Aquila, más allá de que él era un hombre con mucho conocimiento. Pero la verdad es que si el Evangelio ha transformado nuestros corazones, nosotros vamos a cultivar la humildad necesaria para escuchar incluso aquel que no estamos tan dispuestos a escuchar. A alguien con prestigio, con autoridad, lo escuchamos con más libertad. Hay mucha gente que actúa así, Uno le dice las cosas, y no te escucha. Después viene otro y les dice, y al otro le hacen caso. ¿Por qué? Porque es el otro. Y en realidad nosotros tenemos que aprender a escuchar. Tampoco vamos a escuchar a todo el mundo y hay que también, ¿no es cierto? Porque es cierto que hay gente que todo el tiempo te va a querer. Hay mucha gente también. La Biblia habla de que no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, a veces es una tentación. Cuando el otro tiene algo, querer enseguida decirle lo que tiene que hacer. Enseguida le queremos decir lo que tiene que hacer, queremos enseñarle. Y bueno, hay mucha gente. Bueno, uno busque consejo, pero sepa que hay gente que le gusta decir. Tampoco es cuestión de estar escuchando a todo el mundo. No sé si soy claro en esta idea. Pero sí, si alguien me habla a mí, me dice algo a mí, yo tengo que ser lo suficientemente humilde para escuchar. Incluso cuando yo no tenga un buen concepto de esa persona. Yo tengo que estar dispuesto a escuchar. Si Dios está trabajando en mi corazón, yo voy a ser una persona cada vez más dispuesto a escuchar y aprender. Amén. Ahora el piso. Vamos a la parte final del pasaje. Versículo 27. Primer característica de un corazón de siervo. Es un corazón, alguien que realmente Dios está trabajando en su corazón, pone todos sus dones al servicio de la iglesia. La iglesia es eso. Perdonen, estoy en el principio de vuelta. Todos nosotros hemos recibido dones. ¿Qué don he recibido yo? Dios sabe. Soy elocuente. Tengo facilidad de palabra. ¿Para qué Dios me dio ese don? Para el servicio de la iglesia. Es un don de Dios. Cada uno de ustedes tiene un don de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted con ese don? Ponerlo al servicio de Dios. Un corazón de siervo sabe que lo que Dios le ha dado, lo ha dado para que uno sirva. ¿Se entiende? Algunos tienen el don de servir, otros el don de enseñar, otros el don de organizar, otros el don de exhortar, otros el don de animar, de consolar. Todos nosotros hemos recibido dones dentro de la iglesia. Bueno, si tenemos un corazón que está siendo transformado por el Evangelio del Señor, nosotros vamos a poner esos dones al servicio del Señor, los vamos a entregar al Señor. Si nosotros tenemos un corazón de siervo, vamos a ser humildes para seguir aprendiendo, seguir escuchando, para cultivar eso. Y finalmente, alguien que tiene un corazón de siervo anhela servir y edificar a la iglesia, al pueblo del Señor. La Biblia describe la iglesia como un cuerpo, en los que todos somos mano, pie, dedo, lo que sea, y la cabeza es Cristo. Y todos nosotros juntos nos servimos los unos a los otros, dice Pablo.
precisamente en la carta a los Corintios. Fíjense, Apolos llega a Éfeso con muchas capacidades, con muchos dones, con muchas virtudes puestas al servicio del Señor. Cuando se encuentra providencialmente, porque evidentemente Dios quiere usar a Apolos, es un siervo de Dios Apolos, pero hay algo que todavía no entiende, hay algo que todavía le falta. Entonces Dios hace que Pablo siga camino, pero que Priscila y Aquila se queden en Éfeso. Son fantásticos Priscila y Aquila. Estaban en Corinto cuando Pablo llega solo, afligido, tembloroso, sufriente. Ellos están ahí para consolarlo y alentarlo. Ahora llega a este lugar, a Éfeso, Apolos, sabiendo un montón de cosas, con mucho entusiasmo, pero con alguna cosita que no entienden. Estudiando para esto, y hago otro paréntesis, leía un artículo de un pastor que es me bendice mucho a mí, se llama Juan Sánchez, el hombre, que hablaba de los puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. La humildad de Apolos fue reconocer que él no sabía todo. Y yo tengo que reconocer que no sé todo. A todos nosotros nos falta algo. O sea, nosotros vamos a escuchar a alguien, vamos a ir a una iglesia. Hay iglesias a las que uno va y uno se da cuenta de que lo importante y esencial no está. ¿Sí? Entonces, bueno, no, uno no va ahí. Ahora, uno va a iglesias donde a veces hacen las cosas distintas a la que lo hace uno. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Nosotros lo hacemos bien, ellos lo hacen mal. Sí, porque es así, ¿no? A veces pensamos así. Y de repente no. Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que yo, como creyente, y esta iglesia como iglesia, también tiene muchas cosas que todavía no he aprendido. Yo hay muchas cosas que todavía no hago bien porque todavía no las he aprendido. Recordar eso a mí me tiene que hacer humilde. Verso 27. Y queriendo pasar a Acaya. ¿Dónde queda Acaya? En Grecia. ¿Cuál es la capital de Acaya? Corinto. O sea, Apolo está haciendo el camino inverso de Pablo. Pablo vino de Corinto hacia Éfeso y ahora Apolo quiere cruzar hacia Corinto. Las dos iglesias, Éfeso y Corinto, eran iglesias que se llevaban muy bien. Había mucho viaje, ¿no? Es como acá Lincoln, Junín. Va mucha gente, va y viene. Salvando la distancia, era mayor distancia. Entre Corinto y Éfeso había mucha ida y vuelta. Así que las iglesias se conocían, ¿sí? Y entonces Apolos dice, yo quiero seguir haciendo esto. Y ahora que conozco un poco más, lo voy a hacer mejor. Yo quiero seguir sirviendo al Señor. ¿A dónde voy a ir? A Acaya. Quiero visitar la iglesia en Corinto. Y entonces los hermanos, ¿qué hicieron? Lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, ¿sí? En esa época no había lo que hay ahora. Entonces se estilaba mucho. Vos llegabas a un lugar y decías, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Apolos. Yo, les traigo acá una carta de la iglesia de Corinto. No, perdón, de Éfeso, porque él iba a Corinto. Les traigo una carta de la iglesia de Éfeso. Y los hermanos de Éfeso, de Corinto, abrían la carta y ahí los hermanos decían, reciban a este hermano, ha servido, es un hermano fiel, es un hermano conforme al Evangelio. Incluso hoy nosotros seguimos practicando eso. Hoy se sigue practicando así. Si alguno de ustedes alguna vez se mudara a otra ciudad donde hubiera una iglesia, ¿no? Lo primero que haríamos sería buscar una iglesia. Vamos a suponer, te mudás a Campana. En Campana, ¿hay una iglesia? Sí, está la iglesia del pastor Dardo Leal. Se acostumbra hoy en día que si ustedes se van a mudar a Campana, la iglesia acá manda una carta de recomendación diciendo, la familia tal, se han congregado en nuestra iglesia por tantos años, el hermano ha servido en tal ministerio, es un hermano fiel, nosotros lo recomendamos. Y entonces la otra iglesia te recibe sabiendo que vos eras miembro de una iglesia local, que
estaba sujeto a los pastores de esa iglesia local. ¿Y qué servía hacer esa iglesia local? Se llaman cartas de recomendación. Se siguen haciendo. Creo que nuestra hermana Noemí, cuando vino a este lugar, trajo una carta de recomendación de su iglesia. Bueno, eso es lo que hicieron los hermanos. Hoy nosotros la hacemos más fácil si queremos. Le mandamos un WhatsApp a Dardo. Mirá, va a ir tal. Pero en esa época no existía y se mandaban cartas. Así que cuando Apolos llegue a Corinto, los hermanos van a saber quién es él. Y llegado él allá, ¿a dónde? A Corinto. Apolos llega a Corinto. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. La palabra provecho ahí es sin valor. Y tiene que ver con que, aprovecho acá puede ser beneficio, pero ¿de dónde vino el beneficio? Porque la palabra nuestra se queda media corta. Sin valor tiene que ver con pensar, reflexionar, deliberar. Significa que los ayudó a entender mejor el Evangelio, a pensar mejor. Cuando él fue, ¿haciendo qué? Verso 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Con toda su preparación en el Antiguo Testamento, con todo su estudio, con toda su formación, cuando llega Apolos a Corinto y se encuentra con los judíos de Corinto, él tiene muchos argumentos para demostrar que Jesucristo es el Mesías. ¿Y quiénes son bendecidos y edificados por eso? Los que lo escuchan a él, los que entienden esto mismo, y también la iglesia. La iglesia es bendecida y edificada porque haya alguien que pueda defender el Evangelio con tanta pasión. Nosotros entonces, quiero terminar todo lo que nosotros vemos en este pasaje. Nosotros vemos llegando a Corinto, a Éfeso, se me están mezclando las ciudades, a un hombre con grandes dones, con grandes habilidades. Y esos dones y esas habilidades las pone al servicio del Señor. Porque es la única forma de que eso tenga sentido. Todos los hombres tienen naturalmente, por la gracia común, habilidades y dones. ¿Sí? Es probable que alguien venga a la iglesia, conozca al Señor, y Dios le otorgue un don que él no sabía que tenía. Y de repente haga algo que él no pensó que era capaz de hacer. ¿Puede pasar eso? ¿Dios puede hacer eso? Sí, claro. Pero también es cierto que Dios nos hizo nacer a nosotros con ciertas inclinaciones, con ciertas habilidades. Y son dones de Él. Ahora, esos dones, cuando vienen del Espíritu Santo, son dones redimidos y son dones que usamos para la gloria de Dios. Entonces, la elocuencia, el poder en las Escrituras, la diligencia de Apolos, son dones que están al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Apolos es un siervo de Dios. Y también Apolos muestra ser un siervo de Dios porque es humilde, porque está dispuesto a escuchar. Y Apolos es un siervo de Dios porque ejecuta esa acción, sirve. La palabra es servir, servicio, siervo. Todo cristiano debería caracterizarse por servir a los demás. En muchos lados, las cosas están al revés. Dios es nuestro siervo. O la iglesia es nuestra sierva. Porque nosotros vamos a la iglesia a buscar beneficios, a buscar bendiciones. O creemos que Dios es el encargado de darnos todo lo que nosotros queremos y pedimos. Es más, hasta alguno puede enseñar que Dios está obligado a darnos lo que nosotros queremos y deseamos. Y por eso decretan y declaran y gritan y dicen a Dios: yo decreto que va a pasar tal cosa. Y eso es porque las cosas están al revés. Dios no es nuestro siervo, las personas no son nuestras siervas, nosotros somos siervos de los demás. Y esa es la obra del Evangelio en nosotros. Nosotros, al conocer a Jesucristo, nos convertimos en siervos de Dios y servimos a Dios
sirviendo a los demás. La forma de servir a Dios no es cantando solamente, no es haciendo cosas públicas y visibles. Servimos a Dios sirviendo a los demás. Jesús dijo, ¿no? Cuando Él haga el juicio de las cabras y de los corderos, los va a separar a las cabras y va a decir, ustedes no vengan para el lado mío porque yo no las conozco. ¿Cómo que no? Si nosotros andábamos, predicamos en tu nombre y sanamos gente. No, pero a ustedes no los conozco. Porque cuando yo tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando yo tuve sed, ustedes no me dieron de beber. Yo estuve en la cárcel, estuve enfermo, ustedes no me visitaron. Ustedes no me sirvieron a mí. ¿Cómo, Señor? Y claro, cuando ustedes se encontraron a alguien en necesidad, ¿compartieron el amor del Evangelio con esa persona? Si lo hicieron, me estaban sirviendo a mí. Si no lo hicieron, me estaban rechazando a mí. Este pasaje nos muestra esa relación. Nosotros somos siervos de Dios y servimos a Dios, sirviendo a los demás, con nuestros dones, siendo humildes y ejerciendo de forma visible. Hoy la palabra siervo ha perdido fuerza, ha perdido significancia. Antes estaba la palabra sirvienta, es lo mismo, como despectiva. Hoy en algunas iglesias está la palabra siervo, sierva, pero el siervo es como decir algo. Entonces se están olvidando cuál es el sentido verdadero de la palabra. Siervo es aquel que sirve a los demás. Termino. Todos nosotros necesitamos reconocer esta relación. Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Él nos hizo, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Dios. Él no está a disposición de nuestros caprichos. Es más, nosotros somos los que buscamos su voluntad, obedecer su voluntad, sabiendo que su voluntad es lo mejor que podría pasar. El Salmo 100 dice, el versículo 3, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Miren, lo que nosotros solemos considerar como grandes hombres y mujeres de la Biblia, grandes hombres y mujeres de Dios. Piense, Moisés, David, Salomón, Isaías, Jeremías, eligieron para sí mismos este título. Siervos. María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y el siervo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Se identificó a sí mismo como siervo, dándonos ejemplo. Filipenses capítulo 2, donde dice, tomando forma de siervo. Es un honor para nosotros servir al Señor, ser sus siervos. Y un siervo de Dios es alguien que, como se sabe, servidor del Señor, pone todo lo que él es al servicio del Señor, lo hace con humildad y lo hace amando a la iglesia. En estas cosas, Priscila y Aquila y Apolos son ejemplo para nosotros. El llamado de este pasaje es ese, a que nosotros seamos imitadores de Apolos, en cultivar nuestros dones, en ser humildes y en servir. Por otro lado, quizá haya alguien aquí que no es un siervo del Señor todavía, que no ha creído en Jesucristo para salvación, y que piensa entonces que Él, porque esta es la gran tragedia, aunque el hombre no quiera, finalmente el hombre siempre termina sirviendo a algo o a alguien. Siempre nosotros somos siervos de algo más. Siempre. El hombre quisiera ser autónomo. El pecado de Adán y Eva fue ese.
decirle a Dios, nosotros no te necesitamos, solitos nos arreglamos. El gran pecado del hombre sigue siendo eso. Nosotros no te necesitamos, Dios. Efesios capítulo 2, verso 1, dice, hablando de los creyentes, y describe cuál era nuestra condición antes de Cristo. Dice, y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, aquel que estaba sin Cristo, aquel que está sin Cristo, es un esclavo de sus delitos y pecados. Está muerto, atrapado en sus delitos y pecados. Es un pecado, es un esclavo del mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. La gente que si no estamos en Cristo, estamos en el mundo y entonces nos manejamos y dependemos y estamos sometidos a las leyes del mundo. Un mundo que rechaza a Dios. Finalmente, conforme al príncipe de la potestad del aire. Si nosotros no somos siervos de Dios, somos siervos de nuestro pecado, somos siervos del mundo, somos siervos de Satanás. Ahora, volviendo a la imagen del principio, la palabra siervo. Si nosotros somos siervos de Satanás, la palabra siervo es una palabra negativa, porque Satanás es un amo que se complace en hacer sufrir a sus esclavos, cuyo objetivo final es matarlos, es tenerlos sometidos y hundidos en el pecado hasta que mueran lejos de Dios. Por eso la invitación del Evangelio, el llamado del Evangelio, es a que nosotros, reconociendo nuestros pecados, vengamos a Cristo y lo reconozcamos a Él como el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Romanos 6, Pablo hace a los romanos este llamado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si nosotros no hemos creído en Cristo, si Cristo no es nuestro Señor, el pecado es nuestro Señor. Y por más que nosotros queramos ser buenitos, no podemos. Porque el pecado nos gobierna, somos sus esclavos. La única forma de escapar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo y de la esclavitud de Satanás es rendirnos nosotros al señorío de Jesucristo. Y si nosotros somos siervos del Señor, de ese Señor, tenemos que saber que Él es un Señor amoroso, que no procura nuestra muerte, sino nuestra vida, un Señor que perdona nuestros pecados, que nos limpia y nos transforma. Y ese es el Evangelio. Termino con otra cita, Juan 8. Jesús dijo, de cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos recordar cuál es nuestra posición delante de Dios y saber esta realidad. Si nosotros no somos hijos de Dios, si nosotros no somos siervos de Dios, somos esclavos del mundo y de Satanás. Y tenemos que saber esto. Satanás quiere nuestra destrucción y nuestra muerte. La única forma de ser libres es que Jesucristo sea nuestro Señor. La palabra Señor implica eso, que Él sea la autoridad de nuestras vidas. No sé si a alguno de ustedes le tocó alguna vez tener un patrón bueno, muy bueno. A veces da gusto trabajar bajo ciertas personas. Son personas igualmente, imperfectas. Nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, es un Señor que sabe incluso qué es lo mejor que nosotros mismos. Seamos siervos del Señor.
Pongamos todo lo que somos, todos nuestros dones a su servicio. Seamos humildes y sirvamos. Sirvamos. Amemos a la iglesia y amemos a Dios sirviendo a los demás. A la medida de nuestra capacidad, a la medida de nuestros dones. No todos hacen lo mismo. Y esa es la preciosa gracia de Dios. Porque si todos acá predicaran, sería un lío. ¿Qué hacemos? Todos nos tenemos que andar turnando para predicar. ¿Y quién hace todas las otras cosas? Y esa es la maravilla. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro y Señor nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por tu evangelio, Señor. Porque vos, con tu cruz y tu sangre, nos compraste para vos y nos hiciste siervos tuyos. Y de esa forma nosotros, al creer en vos, fuimos librados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tu evangelio nos rescató de esas cadenas, nos limpió y nos llenó. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a ser mejores siervos tuyos cada día, poniendo nuestros dones a tu servicio, siendo humildes, sirviendo de maneras visibles y tangibles. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que aún no se ha rendido a vos, comprenda que si no es tu siervo, está siendo un esclavo del pecado y de Satanás que procura su destrucción. Y que la única forma de venir a la vida es venir rendido a tus pies, Señor. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.